Muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta pequeña charla sobre la economía dominicana y las oportunidades de inversión en la República Dominicana. Mi nombre es Jorge Casco, soy vicepresidente de Casa de Campo Real Estate y soy también CEO de BCRE, empresa de consultoría inmobiliaria. Soy abogado, tengo un MBA y me he mudado de España al país hace 5 años. Si usted no ha estado en República Dominicana, probablemente haya oído hablar de sus estupendas playas, de sus ríos, de la amabilidad de la gente. El dominicano es tremendamente amable. De la comida dominicana, del sancocho, las habichuelas y, cómo no, del ron. Los rones son maravillosos. Yo no era aficionado al ron hasta que vine aquí. También hay que destacar la música, su bachata, su merengue. Es un país tremendamente alegre. Si ha estado aquí otras veces, seguro que está deseando volver a las playas, a las palmeras y a disfrutar de este maravilloso clima y país. República Dominicana es un país que enamora y a mí me pasó lo mismo cuando hace 5 años me mudé de España con mi hijo de 12 años. Si vivir en un país como este es algo maravilloso y bastante interesante, vivir en Casa de Campo es claramente un privilegio. ¿Quiénes somos? BCRE es una empresa dominicana de consultoría inmobiliaria. Tenemos más de 35 años de experiencia, tanto en el área de asesoramiento legal como en sectores financieros e inmobiliario en Europa y en Estados Unidos. BC Collection Home es una marca de BCRE. Aparte de todas estas cosas, nosotros nos dedicamos a identificar oportunidades y proyectos de inversión en el país y hacer fundraising o buscar recursos para desarrollar esos proyectos. Casa de Campo Real Estate es la única agencia inmobiliaria oficial de Casa de Campo y es el líder en venta de propiedades. Cuenta con un equipo de profesionales que estamos deseando de ayudarles a encontrar la casa de sus sueños o el alquiler que necesitan. Casa de Campo es, como he dicho antes, el líder en ventas claramente. Nosotros en el año 2022 vendimos 93 villas. Nuestro inmediato competidor vendió tan solo 20, es decir, 4 veces menos. En número de apartamentos vendimos nosotros 9, ellos vendieron 4. Y en lotes o en terrenos vendimos 45 y ellos 14. Pero usted está en las mejores manos si desea invertir en Casa de Campo. Estos son los tópicos que vamos a cubrir en el día de hoy. El marco sociopolítico, el marco macroeconómico, el sector turístico, del que hablaremos de sus principales indicadores, los incentivos fiscales a la inversión extranjera y los impuestos relacionados con las inversiones inmobiliarias. Si usted va a invertir en otro país, yo como abogado y persona que personalmente he estado vinculada al sector financiero, sé de la importancia de conocer los datos del país en el que piensas invertir, la situación sociopolítica, la situación económica, las perspectivas de crecimiento, el riesgo de cambio de moneda y los impuestos que resultan tremendamente importantes a la hora de hacer una inversión. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la exposición, les agradecería que me las formulasen al final de la misma. Hablemos primeramente del marco sociopolítico y hay que destacar que República Dominicana es una de las democracias más consolidadas de la región de América Latina y del Caribe. Del 2004 al 2020, el país estuvo gobernando por el PLD, Partido de Liberación Dominicana, de ideología conservadora. Durante esos años, el país experimentó un salto hacia adelante con algunos desequilibrios. En el año 2020, en agosto del 2020, el Partido Revolucionario Moderno, también de ideología conservadora, ganó las elecciones y Luis Abinader se convirtió en presidente. Luis Abinader es un presidente con una trayectoria exitosa como la de negocios. Su programa y sus primeros pasos fue empezar a combatir la corrupción que imperaba en el país y a exigir responsabilidades de las anteriores administraciones. Se ha rodeado de un equipo económico de profesionales y tiene un ambicioso plan para modernizar.
Si observamos el entorno sociopolítico del país y lo comparamos con los países de la región, América Latina y Caribe, vemos que en los países de América Latina y Caribe predominan los gobiernos de izquierdas con políticas populistas que no solamente preocupan a los inversores, sino que están provocando que se alejen de esos países. Vamos a empezar a hablar ya de la economía dominicana, de sus principales indicadores económicos, en el cual obviamente tenemos que empezar por el Producto Interior Bruto. República Dominicana, de los 5 años anteriores a la pandemia, tenía la tasa media de crecimiento más alto de la región, según el Banco Mundial. Estamos viendo que estaba creciendo a una media del 6,1% durante los 5 años anteriores, llega la pandemia y las economías se contraen mundialmente. La tasa de contracción del año 2020 fue del 6,7% y en el área del LAC fue del 7%. Llega el año 2021 y empieza el proceso de recuperación y la economía dominicana se recupera en un 12,3%. Crece un 12,3% el Producto Interior Bruto, crece en un 4,9% en 2022 y la previsión del Banco Mundial es que este año crezca un 4,4%. Ratios muy significativos de crecimiento. Si lo comparamos con el LAC, Latinoamérica y Caribe, vemos que los datos en el año 2021, Dominicana crece el doble que la media del LAC. En el año 2022 le lleva 1,7 puntos porcentuales y en el año 2023 la previsión del Banco Mundial es que la economía dominicana crezca 3 veces más de lo que crecerán las economías del LAC. Si lo vemos en un gráfico y añadimos la variable importantísima del Producto Interior Bruto por cápita, estamos viéndolo aquí en este gráfico, vemos que la línea naranja es la línea de crecimiento de la economía dominicana. Vemos que su performance o su evolución prácticamente sigue las mismas pautas o el mismo comportamiento que las economías del LAC, pero que en los años 90 empieza ya a disminuir su gap y a crecer más que las economías del LAC. Y vemos que ya en el 2009 las medias de economías del LAC baja y la República Dominicana sube. El Producto Interior Bruto per cápita, que son los axis, estamos viendo que sería un gap importante en los 60. Ese gap se ha ido disminuyendo y la República Dominicana ha ido recuperando posiciones hasta en 2018-19 ya igualarse con la media de los países del LAC en cuanto al indicador de Producto Interior Bruto per cápita. A continuación vamos a hablar de la deuda pública sobre Producto Interior Bruto. Este es un indicador muy importante a la hora de ver qué tan sanas están las cuentas públicas. Obviamente, el impacto del COVID por la disminución del turismo dramática y por la disminución de las remesas de inmigrantes afectó tremendamente a la economía dominicana, como a otras en todo el globo, y lógicamente la deuda creció. En el año 2021 se cierra con una deuda de 44.624 millones de dólares y con un ratio de 56,6% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. En el 2022, la deuda pública sube a 51.854 millones, pero debido al crecimiento económico, el ratio es del 45,9%. ¿Qué pasaba en esos años, en el 2021 y en el 2022, en los países de la región, Latinoamérica y Caribe? Pues en el 2021 teníamos una deuda pública sobre PIB del 78,7%, es decir, 20 puntos porcentuales por encima de la que tenía la República Dominicana. Y en el 2022, la deuda pública en el LAC sobre PIB era del 66,3%, es decir, 20 puntos porcentuales más alto el porcentaje que en República Dominicana. Pero poniendo de nuevo en contexto con economías más desarrolladas como Estados Unidos, nos encontramos que el ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto en los Estados Unidos es nada menos que del 764%. Y en la Comunidad Europea, el ratio medio de la Unión Europea es del 91,6%. Esto nos indica que las cuentas públicas del país están saneadas. Hablemos ahora de la tasa de inflación.
República Dominicana cerró 2020 con una tasa de inflación del 3,8. Los países del LAC tenían una tasa de inflación del 6,40. Pero todos sabemos que a partir de después de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, la parálisis de las economías durante el periodo que duró, los encierros de las personas, y luego, debido a la subida de las materias primas, derivada también o acelerada también por la guerra de Ucrania, hizo que la inflación en todos los países se disparase y los bancos centrales reaccionasen, como vemos más adelante, veremos, subiendo los tipos de interés. La economía, la inflación en la República Dominicana en el año 2021 fue del 8,24, ya nota claramente el efecto inflacionario mundial, pasa del 3 al 8, en el 2022 ligeramente disminuye y para el 2023 el Banco Mundial prevé que la economía dominicana, la inflación dominicana sea del 4,5. Si comparamos con la media del LAC, vemos que la inflación del 2022 fue la mitad que en la región y en el año 2023 se compartirá medio punto, un punto porcentual por debajo de la media del LAC. Es importante destacar que cuando hablamos de Latinoamérica y Caribe, estos datos medios de la región excluyen Argentina, donde la inflación supera los 100 puntos porcentuales. Vamos a hablar de la política monetaria. La política monetaria es el instrumento que tienen los bancos centrales para o bien incentivar el crecimiento económico o bien enfriar el crecimiento económico y a su vez también afecta directamente el tipo de interés al negocio inmobiliario, porque el encarecer el precio del dinero hace que los créditos hipotecarios, préstamos hipotecarios, suban y dificulten más la adquisición de vivienda. El tipo de interés también afecta claramente a la estabilidad de la moneda, a la prima de riesgo de la moneda del país en consecuencia. La tasa de inflación de el tipo de interés de la República Dominicana ha ido aumentando desde el mínimo de 3% en el año 2020, donde realmente los bancos centrales seguían la política de disminuir el precio del dinero para dinamizar la economía, y ya se inicia en diciembre de 2021 un movimiento de incremento de tipos de interés siguiendo la misma senda de los bancos centrales de todos los países. Y vemos que del 3,5 de diciembre de 2021 llegamos a noviembre de 2022, es decir, en un año pasamos del 3,50 al 8,50, 5 puntos porcentuales más, tremendo crecimiento del tipo de interés. Y ahora mismo, en mayo de 2023, se mantiene en los mismos niveles. De todas formas, el tipo de interés en el país viene de porcentajes muchísimo más altos en los años precedentes. Hablemos ahora del tipo de cambio. El tipo de cambio es un factor tremendamente importante a la hora de invertir fuera de tu país de origen. Es importantísimo destacar que las transacciones inmobiliarias en los principales focos turísticos del país se realizan en dólares. Obviamente, esto disminuye, por no decir minimiza, el riesgo de cambio que solo afecta a los costes relacionados con las operaciones de compra. No obstante, el peso dominicano se ha comportado con relativa estabilidad en estas turbulencias financieras que estamos todavía viviendo. Vemos que partimos de un dólar peso por 49 pesos un dólar en el año 2018, sube a 51 porque el peso se debilita, se sigue debilitando hasta el 2021 en que cierra el año con el 56,93. En el 2022 ya la moneda, porque la economía se recupera, es más fuerte y la tasa de cambio es 54,76. En mayo del 2023 estamos en el 54,5 tasa de al dólar. Hay una
El dólar es la principal moneda a considerar, luego también está el euro, pero nuestras principales transacciones se hacen en dólares y es la moneda que hay que observar y que contemplar a la hora de ver el riesgo de cambio. Ahora vamos a hablar del sector turístico, que es el sector industrial más importante que afecta a las inversiones inmobiliarias de de casas vacacionales. El turismo representa el 15% del Producto Interior Bruto del país, lo cual es un porcentaje tremendamente importante. El turismo, junto con las remesas de migrantes, las inversiones directas extranjeras, las zonas francas donde la industria farmacéutica, la industria textil y también el tabaco son importantes, son los principales sectores económicos y que están impulsando la economía del país. El auge del turismo está impulsando la economía por el peso específico que tiene en el país. Y además está impulsando la construcción con un crecimiento de licencias, permisos de obra del 24% desde 2022 versus 2021 y obviamente como consecuencia de todo esto el turismo y la construcción son dos sectores de actividad muy intensivos en mano de obra, con lo cual está afectando positivamente al empleo en el país. El país está batiendo permanentemente récords en número de turistas. Antes de la pandemia, en el 2018 y 2019, el número de turistas fue prácticamente similar. Una pequeña diferencia, un pequeño bajón en 2019, probablemente producido porque en los últimos 2 meses del año ya empezó un poco la psicosis de la pandemia y esas noticias, ¿no? Veníamos de 6.569.000, 6.446.000. Bajamos drásticamente a 3 millones, a poco menos de la mitad en el 2020, año clave de la pandemia. En el 2021, a pesar de los miedos que seguían en la mente de todos, se inició el proceso de recuperación, se alcanzaron los 5 millones de turistas. Pero ya en el año 2022 batimos un récord histórico de 7.200.000 turistas. Podemos ver que hemos más que duplicado el número de turistas en 2 años, de 3 millones en 2020 a 7.200.000. Estas cifras para un país que no llega a los 12 millones de habitantes, no tenemos el censo definitivo de este año, pero prácticamente esa es la cifra, es una cifra muy, muy importante. ¿Cómo se está comportando el turismo en el primer trimestre del 2023? Pues este año, en el primer trimestre, hemos recibido 3.098.042 turistas, que si lo comparamos con el año 2022, en el mismo periodo, se alcanzaron 2.226.592. Todo ello representa un crecimiento del 39.13% en el número de turistas. Las cifras del cierre del mes de mayo nos arrojan prácticamente 4 millones, 3.900.000 y pico turistas. Si a este ritmo de crecimiento, yo creo que se podrían llegar a los 9 millones de turistas, que es una cifra tremendamente alta, pero que yo creo que es alcanzable por el dinamismo que está demostrando el sector turístico en el país. Y es un país que aún así tiene un déficit estimado por el gobierno de camas de 30.000 plazas hoteleras, que fue las últimas cifras que estamos manejando con respecto a la déficit de camas hoteleras. Hay que destacar que el crecimiento también de los turistas que vienen en barco. Esos turistas de crucero crecieron en el primer trimestre casi un 14%. La verdad es que la recuperación de la industria de cruceros está siendo lenta, pero sí está produciendo en todo el mundo. Otros indicadores importantes de la industria turística son el gasto medio y la estancia media y la ocupación hotelera. El gasto medio del año 2022 por turista fue de $139.19.
y la estancia media, que es un ratio tremendamente importante, de 8,57. La ocupación hotelera también ha alcanzado unas cifras muy significativas y muy buenas para la industria hotelera. En el 2023, la media del país fue del 76,6% y en febrero, la media del país del 80,5%. A destacar es el comportamiento de la zona bávara Punta Cana, que es la que recibe más de la mitad de los turistas. En esa zona, la ocupación de enero fue del 82% y la ocupación de febrero del 84,8%. Para poner esto en contexto, que es muy importante cuando tú analices una economía, compararla con otra para ver cómo se está comportando, cómo es su performance, España, que es la segunda industria turística del mundo, que recibe más de 80 millones de turistas. Estas son cifras antes de la pandemia, ahora está en proceso de recuperación, pero 80 millones de turistas. La ocupación máxima que tuvimos en el año 2022 fue en agosto y no pasó del 75,4%. Y aquí estamos hablando de ocupaciones del 82 y del 84 en Punta Cana y del 76,6 de media de todo el año y del 80,5. Son índices muy altos. Incluso también la estancia media de 8,57 días, si lo comparamos con la segunda industria turística, el segundo país con mayor industria turística, está duplicando, casi duplicando las cifras medias de España. ¿Cuál es el origen de esos turistas? ¿De dónde vienen los turistas de República Dominicana? Tradicionalmente venían de Estados Unidos y de Canadá y de Europa. Sin embargo, en los primeros meses de este año hay un newcomer, alguien que aparece como emisor de turistas con fuerza, que es México, que ocupa el número 1 en emisor de turistas con el 26,3% de los turistas. Sigue Estados Unidos con el 21,61%. Le sigue Canadá con el 19,09% y Europa con el 15,03%. Obviamente, estos turistas son, Estados Unidos y Canadá, muy estacionales porque vienen fundamentalmente cuando hace frío en las zonas en Canadá y en las zonas de Estados Unidos, Chicago y Nueva York, esas zonas de mucho frío, es cuando más turistas vienen. Ahora tenemos que hablar un poco de los impuestos. Los impuestos, nadie le gusta hablar de impuestos, pero cuando hablas de inversión, tienes que considerar este factor porque forma parte de tu coste de adquisición y de mantenimiento de la inversión. Bueno, hay dos leyes importantes de fomento de la inversión extranjera. Una es del año 95, la ley 1695 de inversión extranjera, que crea incentivos para la inversión en diferentes sectores de actividad y entre ellos notablemente el turismo. Y establece una libertad a la hora de repatriar los dividendos de las compañías, de repatriar los beneficios. Luego está la ley 17107 de incentivos especiales a pensionados y rentistas. Esta ley está estableciendo para los pensionados, rentistas, una serie de ventajas, y entre ellas está la de obtención de la residencia. También tiene exenciones y deducciones fiscales en impuestos tales como la plusvalía, en impuestos como las transmisiones de bienes inmuebles y el impuesto anual de bienes inmuebles. Hay dos países que han firmado tratados para evitar la doble imposición con República Dominicana. Esos países son Canadá y España, y los ciudadanos de esos países tienen ventajas adicionales muy importantes a la hora de considerar una inversión. ¿Cuáles son los impuestos relacionados con las inversiones inmobiliarias? Pues son 4. Uno es el impuesto sobre bienes inmuebles, es un impuesto anual y es el 1% calculado sobre el valor del inmueble. Se hacen 2 pagos iguales, 50% en marzo y 50% en septiembre. También está el impuesto de transmisiones, que es el 3% del valor fiscal de la propiedad. El obligado al pago, un sujeto pasivo, es el comprador, y ese impuesto se devenga en el momento de adquirir una propiedad.
La plusvalía es otro impuesto a considerar, es un 25% de la ganancia de capital, es decir, si compro en 100 y vendo en 200, tengo una plusvalía de 100 y sobre esos 100 de ganancia tengo que pagar el 25%, pero esos 100 de ganancia los puedo ajustar con la inflación, es decir, al valor de compra lo voy ajustando con la inflación y calculo la diferencia con el valor de compra ajustado a la inflación. Esto hace que esa tasa efectiva, bueno, sea menor del 25%. Herencia de propiedades por no dominicanos. La ley dominicana permite a los inversores extranjeros que su ley nacional determine las reglas de la herencia. Vamos a resumir un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Aquí quiero destacar y hacer un sumario de lo que hemos hablado. La República Dominicana tiene un gobierno estable, con políticas conservadoras, tiene una economía en crecimiento, claramente en crecimiento y con mejor performance que las economías de la zona, una deuda pública, unas finanzas públicas saneadas con deuda pública bajo control, una moneda estable, realmente estable, un turismo que bate récords y una fiscalidad baja y con incentivos fiscales a la inversión. Todos estos factores favorecen un flujo de capitales que está llegando al país debido fundamentalmente, como he comentado, a la inestabilidad y a las políticas de izquierdistas y populistas de gobiernos del área de Latinoamérica y el Caribe. Les voy a dar un poquito de nuestras recomendaciones de inversión en las diferentes zonas del país. Estamos viendo un vídeo en que van apareciendo diferentes zonas y van apareciendo diferentes promociones. Casa de Campo es el mejor resort del Caribe. Tiene una glamurosa historia de más de 50 años. Cuenta con 23 kilómetros cuadrados o 5.668 acres. Tiene 4 campos de golf, todos ellos de pit drive. Uno de ellos, diente de perro, teeth of the dog, es uno de los 20 mejores del mundo. Tiene una amplia gama, diría imbatible, de opciones de ocio, de amenities. Tiene 13 canchas de tenis, tiene 3 campos de polo, tiene uno de los mejores shooting camps. Tiene también una marina con 370 amarres. Y tiene algo muy singular, que es Altos de Chabón, que es monumento nacional. Es un pueblo mediterráneo que reproduce un pueblo mediterráneo del más o menos siglo XVII. Dentro de Altos de Chabón, ustedes podrán encontrar el anfiteatro con capacidad para 5.000 personas. Y en ese anfiteatro han actuado artistas de renombre mundial como Frank Sinatra o Julio Iglesias, recientemente Rod Stewart. Y es algo realmente digno de visitar. Está encima del río Chabón con unas vistas maravillosas al río. Altos de Chabón, junto con la marina, concentran la mayoría de las tiendas y restaurantes, más de 14, de cocina internacional, con que cuenta Casa de Campo. Después de Casa de Campo, Punta Cana y Bávaro son los 2 resorts de mayor estándar. Punta Cana tiene un campo de golf de Jack Nicklaus y está en construcción uno nuevo, Las Iguanas. También tiene polo, hípica y otra serie de amenidades realmente atractivas. A destacar que el aeropuerto de Bávaro Punta Cana es el primero del país y se encuentra muy cercano, y que en Cap Cana están desarrollándose proyectos de inversión muy singulares, como es St. Regis de Marriott, de la cadena Marriott, que será el hotel más lujoso del país y que tiene 70 y pico residencias St. Regis que están a la venta. También hay que destacar dentro del resort, nuestra recomendación es Icon Bay, que es un edificio dentro de Cap Cana con una dotación de servicios, amenidades, rooftop, infinity pools,
el lobby con concierge, y también este edificio será gestionado por Marriott, lo que garantiza un flujo y unos índices de ocupación considerables. Hablemos también a continuación de Terrena Samaná. Samaná atrae a un tipo de turista un poco diferente. Es un turista más preocupado por la naturaleza, que quiere estar más en contacto con la naturaleza. Es lo que podemos llamar, o conocemos en Europa como boho chic, también gente que practica surf. Samaná tiene unos cantos de naturaleza especiales, tiene la bahía de Samaná, donde se pueden visitar las ballenas, también tiene Salto del Limón, tiene el Parque Nacional de los Haitises, y ahí hay una atracción turística creciente. Nosotros en Samaná recomendamos claramente la promoción de Silver Beach, que también la podrán ver imágenes en el vídeo que estamos proyectando. Hablemos ahora de Santo Domingo. Santo Domingo tiene un casco histórico muy bonito, muy el gobierno histórico y se eso es algo turístico. Obviamente hay que considerar que en un país de crecimiento económico todas las industrias o las cosas sociales están ahí y tiene una afluencia de turistas, tanto de turistas como gente de negocios cada vez mayor. Y los dominicanos que están viviendo fuera del país optan por comprar propiedades en Santo Domingo para obtener rentabilidad y pensando también en su posible retorno. Aquí destacamos nosotros la opción de Bellas Artes, que es una promoción, con un hotel incluido dentro y que tiene una ubicación privilegiada. Si desea recibir información de alguna de estas oportunidades de inversión, hay bastantes más, estaremos encantados de atenderles. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición para contestarla. Muchísimas gracias. Aquí tienen mis datos de contacto, por si no quisieran hacer ninguna pregunta. Aquí tienen el teléfono, WhatsApp, correos y las webs donde pueden encontrar las propiedades de las que se he venido hablando. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Espero tengan un resto de tarde estupendo. Muchísimas gracias y hasta pronto.